Ya, muy bien, chicos. Lo volví a grabar el tema de la unidad 5 por el tema de que la anterior clase no sé qué pasó cuando lo grabé. La cosa fue que ahora para me fijé para pasárselo y no tenía audio. Así que por eso lo volví a grabar y para que no se queden sin la explicación. Ya, bien, vamos a empezar. Bien, esta es la unidad 5 que titula Factores inmunitarios, infecciosos, ambientales, nutricionales de la enfermedad. Bien, como introducción tenemos el sistema inmunológico, que va a ser su principal misión de este sistema va a ser reconocer y tolerar todo lo que es normal o propio de nuestro organismo. A su vez también lo va a reconocer y va a atacar lo que es extraño. Luego tenemos el concepto de inmunidad. Inmunidad viene a ser el estado de la protección o capacidad de resistencia frente a las determinadas enfermedades, ¿no?, que vamos a adquirir tras exponernos a diferentes agentes infecciosos o exponernos, ¿verdad?, a todo tipo de organismo que sea extraño a nosotros. Entonces la inmunidad va a ser eso, va a ser el estado de la protección o capacidad de la resistencia frente a determinadas enfermedades que vamos a adquirir tras un conjunto de reacciones de defensa, ¿ya? Todo esto, la inmunidad va a ser realizada o va a funcionar gracias a nuestro sistema inmune de nuestro organismo, ¿ya? Bien, ahora vamos a tener estas definiciones que son antígeno, anticuerpo y apteno, ¿ya? Primeramente me gustaría que se aprendan las diferentes abreviaciones, ¿ya? Porque muchas veces en algunas bibliografías solo aparece la abreviación, no aparece qué es. Entonces, para uno no confundirse, porque son cosas diferentes, si se van a dar cuenta, entonces apréndanselo ya. Antígeno, acuérdense, su abreviación es la A mayúscula y la G minúscula, ¿ya? Tal y como está acá. Acuérdense, antígeno, la A y la G. Anticuerpo, AC. Anticuerpo, AC, ¿ya? Entonces, el antígeno va a ser, como lo dice acá, una sustancia de carácter proteico que va a estimular la producción de los anticuerpos. Y estos pueden ser exógenos o pueden ser también endógenos, ¿ya? En los exógenos, por ejemplo, tenemos las proteínas que algunas bacterias las segregan al invadir nuestro organismo, ¿ya? Entonces van a ser eso los exógenos. Endógenos vienen a ser los autoantígenos que están en nuestro organismo y que no producen una reacción del sistema inmune porque son propios de nuestro organismo. Entonces no hay peligro o no hay por qué iniciar la defensa, ¿no ves? En las enfermedades autoinmunes, estos antígenos endógenos son detectados como invasores en este tipo de patologías autoinmunes. Los anticuerpos, y es ahí donde se producen las enfermedades autoinmunes. Más adelante les voy a explicar algunas de estas y cómo es que actúan, ¿ya? Luego vamos a tener los anticuerpos. Los anticuerpos van a ser proteínas de clasificación de las pertenecientes a las gamma globulinas y van a ser producidas por el resultado de los antígenos. Acá habíamos visto que este antígeno estimula la producción del anticuerpo, ¿ya? Entonces estas van a ser las encargadas de mediar la respuesta del sistema inmune. Luego tenemos los aptenos. Los aptenos van a ser sustancias no proteicas que no tienen propiedades antigénicas, pero que al unirse a una proteína se van a comportar como un antígeno, ¿ya? No se olviden, entonces el antígeno va a ser el que va a estimular a los anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos son proteínas de la clasificación gamma globulina y se encargan
de mediar o de iniciar la respuesta del sistema inmune. ¿Ya? Bien, acá tenemos de nuevo la definición de anticuerpo. No se olviden su terminación. Vendría a ser anticuerpo AC. Esa vendría a ser su abreviación. ¿Ya? Ya, entonces estos anticuerpos, como ya les decía, van a ser proteínas gamma-globulinas del sistema inmune, y estas van a circular por la sangre, por nuestro sistema circulatorio, van a detectar y opsonizar los agentes invasores y sus antígenos, ¿ya? Entonces, aquí es importante entender qué es opsonización o opsonizar, ¿ya? Opsonizar es cuando los microorganismos son marcados para que estos sean fagocitados, ¿ya? No se olviden esa terminología. Luego tenemos la estructura de la inmunoglobulina. Estamos ahí, pueden ver la cadena ligera, la cadena pesada, la parte variable, constante y el lugar de unión de los antígenos. Las más importantes que nos van a servir en este tema son la parte variable y la parte constante. La parte variable va a ser la que le va a dar diversidad a estos anticuerpos para poder marcar diferentes microorganismos, ¿ya? Y la parte constante, que es esta de acá, se va a unir a los receptores de los macrófagos de algunos fagocitos, en especial a los receptores Fc, ¿ya? Entonces, eso sería lo más importante de esta diapositiva, que lo más importante van a ser la parte variable y la parte constante. Ahí está el porqué de cada cosa. Bien, ahora vamos a tener la reacción antígeno-anticuerpo, en donde aquí vamos a ver que estos antígenos van a ser específicos para los diferentes anticuerpos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando entra un microorganismo que tiene antígenos, que son proteínas propias de él, este anticuerpo rápidamente va a detectar a su antígeno y lo va a unir, o sea, se van a unir el antígeno y el anticuerpo a manera de una cerradura de llave, ¿ya? Más o menos así. Aquí está el ejemplo. El antígeno viene a ser la llave y el anticuerpo el candado. Creo que acá hay un ejemplo. Sí, así. El antígeno viene a ser la llave y la cerradura va a ser, o el candado va a ser el anticuerpo. Entonces, cuando entra el microorganismo, que sabemos que como es extraño, es del exterior, va a entrar a nuestro cuerpo, va a poseer antígenos. Estos antígenos van a ser los que van a estimular a la producción de anticuerpos, ¿ya? Entonces, como les decía el ejemplo, cuando entra un microorganismo que tiene antígenos que son proteínas propias de él, este anticuerpo rápidamente lo va a detectar al antígeno y se van a unir, como pueden ver ahí en la imagen del GIF, se van a unir a manera de cerradura y de llave, ¿ya? Y cuando pasa esta unión entre el antígeno y el anticuerpo, se va a formar el inmunocomplejo, ¿ya? No se olviden. Cuando se une el antígeno, se lo voy a anotar mejor. Pluma. Ya. Cuando se une el antígeno acá mejor, y el anticuerpo, nos va a dar como resultado, o es igual estas dos cositas, se va a formar, perdón, el inmunocomplejo. ¿Ya? Se forma entonces el inmunocomplejo. Va junto a la palabra, por si acaso. Entonces se va a formar este inmunocomplejo. No se olviden eso porque más adelante voy a mencionar mucho esta palabra de inmunocomplejo. Entonces, para que sepan de dónde viene o qué significa más o menos. ¿Ya? Entonces, un inmunocomplejo es la unión entre el antígeno y el anticuerpo. ¿Ya? Ahora bien, vamos a seguir. Aquí tenemos las clases de anticuerpos. ¿Ya? Vamos a tener estas 5 clases. Las IgA
van a ser nuestra primera barrera de defensa porque se van a encontrar en las mucosas, ¿ya? Tanto en las mucosas de los aparatos respiratorios, digestivos, en la saliva, en la lágrima, en la leche materna, en el calostro. El calostro, chicos, es la primera, es como que la primer leche que va a salir al momento de que nace el bebé, y este calostro es rico en, dicen que es la mejor vacuna para los niños, ya porque tiene demasiados anticuerpos que le van a ayudar al niño. Por eso es la importancia también de la leche materna, de la lactancia materna para el bebé, la lactancia materna exclusiva. ¿Ya? Entonces no se olviden, las IgA van a ser nuestra primera barrera de defensa. ¿Por qué? Porque se encuentran en las mucosas. ¿Ya? Las mucosas es el primer contacto que los microorganismos van a tener al momento de querer ingresar a nuestro organismo. ¿Ya? Luego vamos a tener estas dos que son muy importantes en los laboratorios de serología, que son la IgM y la IgG. Las IgM, también conocida como macroglobulina, estas van a predominar en las infecciones agudas, ¿ya? Como ya les decía en la clase, no sé si lo han llevado con la doctora Chelly, o si no lo han llevado ya lo van a llevar. Entonces no se olviden que estas IgM van a ser indicadores de una infección aguda. ¿Qué quiere decir? Que la infección está en ese momento, ¿ya? Que la infección sigue en nuestro cuerpo, ¿ya? Eso significa este marcador de de las IgM, ¿ya? O macroglobulinas. Se van a encontrar en la sangre, en el líquido linfático, y es el primer anticuerpo que el cuerpo genera para combatir una infección, ¿ya? Luego vamos a tener las IgG, que son las que van a predominar en la infección crónica. También la doctora Chelly es la que lo menciona, es la cicatriz serológica. ¿Ya? Cuando ya hubo una resolución de la enfermedad, disminuye, los niveles de IgM y aumentan los niveles de IgG. ¿Ya? Entonces ese es un marcador, se puede decir, de una infección pasada, de una cicatriz serológica. ¿Ya? Por ejemplo, en el COVID se vio mucho que la prueba ELISA era, ¿verdad? Pero había un momento exacto, no se podía, por ejemplo, tomar ese tipo de pruebas ELISA cuando recién empezaban los síntomas, porque no estaban todavía, no se habían formado los anticuerpos, entonces iba a ser en vano tomarse esta prueba de ELISA, porque no lo iba a detectar, digamos, y nos iba a dar un falso positivo. Un falso negativo, perdón, porque no íbamos a encontrar los anticuerpos que deberíamos haberlos encontrado. Entonces, esto se lo hacía tiempo después del inicio de la aparición de los síntomas, y cuando esta estaba alta, cuando la IgM estaba alta y la IgG estaba baja, bajo sus niveles, significaba que la persona seguía cursando con la enfermedad. En cambio, cuando la IgM bajaba y la disminuía y la IgG aumentaba, significaba que ya la infección había estado pasada, ya la infección fue curada, y se puede decir, la cicatriz serológica que nos había dejado. Ya todas esas cositas lo van a ver en bacteriología, pero aquí les traigo lo más importante, ¿ya? Entonces, íbamos con los IgG. Ya los IgG son los anticuerpos de mayor concentración sérica y se van a generar después de la acción de la IgM. Luego vamos a tener la IgE, no se olviden, enfermedades parasitarias. Estas se van a encargar de actuar junto con los mastocitos y los basófilos en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Vamos a ver más adelante las enfermedades que hay en los 4 tipos de hipersensibilidad que tenemos, ¿ya? Luego también tenemos las IgD, que van a ser los marcadores de maduración de linfocitos B. Se van a encontrar en la superficie del linfocito B. Las características de la respuesta inmune. ¿Cuáles van a ser estas características de nuestro sistema inmune? Van a ser 3.
especificidad, memoria e inductibilidad. ¿Ya? Especificidad va a reconocer, o sea, es específico porque va a reconocer al antígeno específicamente, ¿ya? Al antígeno que nos provoca el daño, lo va a reconocer el sistema inmune. Por eso es que tiene esta característica de especificidad. Entonces los linfocitos B lo reconocen y los T lo atacan. Como les expliqué en la clase, va a ser una patrulla. La patrulla va a ser el linfocito B. Va a reconocer, por así decirlo, la escena del crimen, lo que está provocando daño, disturbio en nuestro organismo. Y una vez que se bajen a atacar, ¿quiénes se van a bajar? Los linfocitos T. Se van a bajar directo a atacar, ¿ya? Entonces no se olviden de eso. También una de las características que tiene nuestro sistema va a ser la memoria. Los linfocitos B y los linfocitos T son muy inteligentes y van a recordar el antígeno que les causó daño. ¿Para qué? Para que en un próximo ataque ellos actúen de manera más rápida, ¿ya? Al mismo ataque, entonces van a crear una memoria y van a recordar ese antígeno. Cosa que, como ya les dije, la próxima vez que ataque, van a actuar rápidamente, más rápido, ¿ya? También está la característica de inductibilidad. Va a inducir la respuesta inmune, va a producir grandes cantidades de anticuerpos y linfocitos T específicamente contra ese antígeno. ¿Ya? Bien, vamos a cambiar de diapositiva y aquí tenemos cómo actúa nuestro sistema inmunitario. Primeramente, nuestro sistema inmunitario actúa frente a procesos infecciosos como ser a la exposición de los virus, de las bacterias, de los hongos, de los protozoos o parásitos, ¿ya? Y vamos a tener 3 barreras de protección. Nuestro primer nivel o primer barrera va a ser la barrera mecánica e inespecífica. Esta primera barrera, como ya les decía antes, nos van a defender y este primer nivel se va a encontrar en la piel y en las mucosas, ¿ya? Tanto la piel como las mucosas van a impedir la penetración de los agentes externos dentro del organismo. Siguiendo, vamos a pasar al segundo nivel, que va a ser la barrera celular inespecífica, en donde van a actuar las células que fagocitan, como estas células defensoras, mediante el proceso de la fagocitosis, que no se distinguen unos microorganismos de otros. O sea, va a ir directo, ataca todo lo que encuentra, ¿ya? Luego vamos a tener el tercer nivel, que va a ser la barrera celular específica. Vieron, ¿no? El primer nivel era barrera mecánica e inespecífica. El segundo y el tercero son barreras celulares, solamente que el segundo nivel es inespecífico y el tercer nivel es específico. Aquí ya recién en el tercer nivel va a actuar el sistema inmunitario con las células defensoras que son los linfocitos, y estos linfocitos ya les dije, ¿no? Que van a generar una memoria inmunológica. ¿Ya? Bien, pasamos a la siguiente, que van a ser las líneas de defensa. Lo mismo que pasamos la anterior. Primera, segunda y tercera línea. La primera línea y la segunda van a pertenecer a la inmunidad innata y la tercera a la inmunidad adquirida. Ahí tenemos en la primera línea intervienen los mecanismos físicos, químicos y microbiológicos. Físico, vamos a encontrar en los epitelios de revestimiento, los epitelios ciliados de la vía aérea, mecanismos químicos como son nuestras secreciones, enzimas, sustancias ácidas y péptidos antibacterianos. Y nuestro mecanismo microbiológico va a ser una flora bacteriana normal, una microbiota normal, ¿ya? Y en la segunda línea de defensa vamos a tener fagocitosis, se va a activar la fagocitosis y el sistema de complemento, donde también van a actuar los macrófagos contra las bacterias intracelulares. También van a actuar las células NK, que ya próximamente lo vamos a ver, y los interferones, ¿ya?
Ya. Luego la tercera línea de defensa vamos a tener los linfocitos. Estos linfocitos van a tener un mecanismo específico y adaptativo que deja una memoria inmunológica. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Linfocitos, memoria, no se olviden. Bien, aquí está lo que les decía. Los mecanismos químicos, ¿verdad? Secreciones, enzimas, sustancias ácidas. Ahí pueden ver el cerumen del oído, nos protege. Las lisosimas en las lágrimas, en las salivas y en la mucosidad. Entonces, todo lo que está con negro, esto y esto, van a pertenecer a los mecanismos químicos. La flora bacteriana al mecanismo microbiológico. También la espermina en el semen microbiológico. Epitelios ciliados y epitelios de revestimiento en lo físico. ¿Ya? Bien, ahora tenemos los tipos de inmunidad, ¿verdad? Vamos a tener una inmunidad innata o natural y una inmunidad adaptativa o adquirida. Y aquí comúnmente entran los que son las vacunas. Por eso les puse ese dibujito de esa vacuna. La inmunidad innata o natural es con la que nosotros presentamos o con la que nacemos, ¿ya? Va a estar presente en nosotros de por vida, es inespecífica y es útil frente a microorganismos biogénicos, ¿ya? Vamos a tener en este tipo de inmunidad innata o natural 3 componentes, ¿ya? El componente físico-químico, vamos a encontrarlo en la piel, en las mucosas, en las secreciones, los cilios, que estas a su vez van a efectuar un lavado o una limpieza continua, ¿ya? Luego vamos a tener el componente humoral, representada por el complemento. Luego tenemos el componente celular, en donde van a interactuar los neutrófilos, eosinófilos, mastocitos y los linfocitos natural killer, que eran los NK, ¿ya? Luego vamos a tener la inmunidad adaptativa adquirida, que ya les dije, esta se va a adquirir por medio de las vacunas, podría ser, se adquiere como parte del desarrollo, aumenta con la edad y con las exposiciones repetidas, tiene especificidad y memoria, por lo que se la va a denominar adaptativa, ¿ya? Esta inmunidad adquirida no se activa independientemente, sino que se complementan entre sí, ¿ya? Aquí vamos a tener dos componentes, el componente humoral y el celular. En el humoral son los anticuerpos y van a actuar los linfocitos B. Y en el celular va a estar mediado por los linfocitos T. Y aquí les dejé la imagen. Sí, les resalté. Tienen que aprenderse qué realiza cada uno. Ya en su libro igual está la función de cada uno. Por eso quiero que lo lean para que se les quede, ¿ya? Sí. Entonces, estudian sus funciones de cada uno para que puedan y a dónde pertenecen, ¿ya? Por ejemplo, los neutrófilos, macrófagos, mastocitos y las células natural killer van a pertenecer a la inmunidad innata, ¿ya? Y a la inmunidad adquirida, mayormente los linfocitos, tanto T como los B, ¿ya? Apréndanse igual, los linfocitos T se van a subclasificar. Aquí están los citotóxicos, helper, reguladores, los linfocitos T de memoria. Entonces eso lo van a leer, ¿ya? Ya se las pasé las diapositivas igual para que lo puedan leer de ahí y lo memoricen, ¿ya? Bien, aquí ya les había explicado los linfocitos, perdón. Sí, eso ya les expliqué acá. Que en la innata pertenecen los neutrófilos, los macrófagos, mastocitos y dendríticas. Y en la de adquirida, los linfocitos T y los B. Ya, luego vamos a tener acá los órganos del sistema inmunitario. Vamos a tener órganos primarios y órganos secundarios.
En los primarios vamos a tener el timo y la médula ósea, y en los secundarios vamos a tener los ganglios linfáticos, el vaso, las placas de Peyer, ¿ya? Aquí, como ya les había explicado igual, en los órganos primarios se van a encargar de la maduración y de dar origen, mientras que en los secundarios, netamente activación, ¿ya? En los ganglios linfáticos se va a producir la activación de los linfocitos T y los B. En el vaso, lo mismo, ¿ya? Activación. Y en el timo, el timo y la médula ósea pertenecen al órganos linfáticos primarios. En el timo se va a producir la maduración de los linfocitos T. En la médula ósea va a dar origen a la mayoría de las células inmunes, ¿ya? Aquí están las enfermedades por hipersensibilidad. Tenemos 4 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En la tipo 1 van a actuar las IgE. Ya les había dicho, ¿verdad?, anteriormente, que este tipo de anticuerpo va a interactuar en la hipersensibilidad de tipo 1, ¿ya? En este van a actuar las IgE, como ya les decía, produciendo la liberación de histamina. Donde vean histamina significa que hay una inflamación, ¿ya? Entonces la liberación de histamina mediada por IgE, vamos a tener la anafilaxia local y la anafilaxia sistémica. Luego en el tipo 2 van a interactuar las IgG y las IgM. Los anticuerpos se van a unir a la superficie celular. En los de tipo 3 vamos a tener que se van a activar los inmunocomplejos. Ya les dije que eran los inmunocomplejos, ¿verdad? Que era la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Aquí vamos a tener de tipo local y de tipo circulante. Luego vamos a tener el tipo 4, en donde van a actuar los linfocitos T. Las células CD4 van a reclutar macrófagos, mientras que las CD8 producen citotoxicidad, ¿ya? Y ahora vamos a desarrollar cada una de ellas. Me olvidaba el concepto de qué es hipersensibilidad. La hipersensibilidad va a ser una reacción excesiva del sistema inmune, ¿ya? Verdad, acá hay un video. Se los voy a poner el video para que lo puedan a manera de introducción. Esto no se los mostré en clase, pero me pareció muy interesante cuando lo vi. Está muy bien explicado sobre los tipos de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? Compartir sonido. Bien, tengo que dejar bien. Hipersensibilidad tipo 1 y 2. La hipersensibilidad se define como una respuesta exacerbada o inapropiada a antígenos externos, patógenos o tejidos. En las reacciones que se generan, las células inmunes liberan mediadores químicos que aumentan la permeabilidad vascular y reclutan a nuevas células al sitio donde se encuentra el antígeno, generando inflamación del tejido. Existen 4 mecanismos diferentes de hipersensibilidad que se clasifican de acuerdo a la velocidad de la reacción y mecanismos inmunes involucrados. En esta ocasión, hablaremos de tipo 1 y 2 mediados por anticuerpos. Hipersensibilidad tipo 1. Al detectar la presencia de un alergeno por primera ocasión, el organismo genera células plasmáticas productoras de IgE, antígeno específicas, gracias a la cooperación entre células Th2 e IL4. Al volver a detectar al mismo alergeno, las células plasmáticas secretan IgE, que, al enlazar 2 receptores de IgE en la superficie de mastocitos, inducen su degranulación y liberación de mediadores químicos, generando una respuesta inflamatoria aguda. Algunas enfermedades de tipo 1 son
Hipersensibilidad tipo 2. Existen 3 mecanismos que disparan este tipo de hipersensibilidad. Cualquiera de estos activa el sistema del complemento y o a células con receptores para C3 o para FC de inmunoglobulinas G. El primero es la destrucción mediada por anticuerpos y complemento, como es la eritroblastosis fetal. En el segundo mecanismo, la citotoxicidad celular está mediada por anticuerpos dirigidos a antígenos de la superficie celular o contraptenos derivados de medicamentos que se depositan en la membrana celular. En el tercer mecanismo, hay una disfunción de la célula blanco por autoanticuerpos. Algunas enfermedades de tipo 2 son Vamos a continuar entonces y ahora ya les voy a explicar sobre la hipersensibilidad de tipo 1. Como ya les decía, la hipersensibilidad de tipo 1 va a estar mediada por los IgE, van a también actuar los mastocitos y los basófilos. Se van a encargar de generar la inflamación, puede ser localizado sistémica, como ya les había dicho, y también este tipo de hipersensibilidad 1 es conocida como anafiláctica, ¿ya? ¿Qué más? A ver, va a estar inducida por alérgenos ambientales que van a estimular a los linfocitos TH2 y a la producción de IgE. Los alérgenos, como pueden ver en la imagen, pueden ser ácaros de polvo, polen, picaduras de insectos, mohos de fruta, algunos alimentos, fármacos o el pelo de los animales, de los gatitos, perritos, ¿ya? La IgE recubre a los mastocitos y a los basófilos y va a producir, como vieron en el video, la degranulación, ¿ya? Y esta reacción, si es a nivel local, va a producir la rinitis leve, y si es a nivel sistémico, la anafilaxia. Y la anafilaxia puede ser mortal, ¿ya? Ahí los tipos de hipersensibilidad tipo 1, les puse esos dos ejemplos que están en amarillo, que son rinitis alérgica y asma. Ahorita les voy a explicar sobre el asma. Bien. Aquí les puse este ejemplo del asma, ¿ya? En donde vamos a empezar dándoles el ejemplo del maní. Voy a ocupar ese ejemplo. A ver, ya, vamos a ocupar el ejemplo del maní. Entonces, primeramente va a haber una exposición a algún antígeno alérgeno. En este caso va a ser el maní, ¿ya? En este caso la sustancia alérgena va a ser el maní. La primera vez que la persona en su vida coma maní, él mismo va a entrar al organismo, algún componente de este maní, no se sabe con exactitud, va a provocar la generación de los anticuerpos IgE, por ejemplo. Yo puedo hoy comer maní por primera vez en mi vida. Nunca he comido maní y hoy decido comer maní. Todavía no va a haber una reacción alérgica, ¿ya? Una vez que consumo el maní por primera vez, va a haber una respuesta exagerada de los linfocitos TH2, ¿ya? Aquí, esto, ¿ya? Entonces, una vez que hay esa respuesta exagerada de estos linfocitos, se van a producir diferentes interleucinas. Tenemos la interleucina 13, la 5 y la 4. La que nos interesa acá va a ser la 4, es la más importante, porque esta interleucina va a enviar información a los linfocitos B, ¿ya? ¿Para qué? Va a enviar esa información a los linfocitos B para que produzcan IgE, ¿ya? Mejor una pluma. Ya, bien. Entonces, no se olviden, de nuevo,
Una vez que consumo el maní por primera vez, en este caso, el maní va a ser la sustancia o futuro alérgeno. Una vez que consumo esto, por primera vez va a haber una respuesta exagerada de linfocitos TH2. Estos linfocitos TH2 van a producir diferentes interleucinas, como ser la interleucina 13, la 5 y la 4. Esta es la más importante que nos interesa en este tema. ¿Por qué? Porque esta interleucina 4 va a ser la que va a enviar información al linfocito B. ¿Ya? Esta información le va a mandar al linfocito B de que produzca más IgE. Bien. Luego, esta IgE que se generó, aquí va a estar, se va a unir a la superficie del mastocito. Esta es la IgE, la de color celestito. Este es el mastocito. Pucha, creo que no se ve. De modo con rojo. Este es el mastocito. Ya, este es el IgE. Entonces, una vez que este IgE se une a la superficie del mastocito, ¿qué significa cuando hay este anticuerpo en la superficie del mastocito? Va a significar que la persona o el paciente ya tiene la hipersensibilidad al maní, ¿ya? Por lo tanto, la segunda vez que el paciente consuma maní o que se ponga al alérgeno en caso de que este va a ser el maní, ya van a haber anticuerpos generados, ¿ya? Y entonces al entrar el maní, que es el antígeno alérgeno, se va a unir a la inmunoglobulina E, acá. Esta es la segunda exposición, ¿ya? Una vez que la persona come el maní se une a la IgE, esta es la IgE, este es el mastocito, ¿ya? Se van a unir a esta inmunoglobulina E y van a formar lo que ya les había dicho al principio, y van a formar el inmunocomplejo. ¿Ya? Les dije que el inmunocomplejo era la unión del antígeno con el anticuerpo. En este caso el antígeno viene a ser el maní y el anticuerpo la IgE, ¿verdad? Entonces al unirse estas dos, como ya les dije, como cerradura, el maní va a ser la llave y la IgE va a ser el candado. Una vez que se van a unir, van a formar el famoso inmunocomplejo. ¿En dónde? En la superficie del mastocito, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con este mastocito? Aquí lo tenemos de nuevo al mastocito. ¿Qué va a pasar entonces con este mastocito? El mastocito se va a activar y se va a degranular. No sé si pueden ver estas pequeñas vesiculitas de color celeste transparente. Y en esa desgranulación que se va a producir, estos gránulos van a salir. Salen de la superficie en forma de histamina, serotonina, en forma de citosina, de fosfolipasa y de eotaxina. ¿Ya? Entonces, se produce la desgranulación en el mastocito, salen estos gránulos hacia afuera en forma de histamina y serotonina, no se olviden esto, son de la inflamación. Inflamación, ¿ya? La citosina, lo mismo, también producen inflamación, igual inflamación. La fosfolipasa, en este caso, por ejemplo, la A2, actúa sobre la membrana lipídica de nuestra célula activa y va a activar esto, el ácido araquidónico, ¿ya?
Una vez que activa este ácido araquidónico, de este van a salir dos cosas, ¿ya? Van a salir los leucotrienos y las prostaglandinas, ¿ya? Pero los más importantes acá van a ser los leucotrienos. Los principales van a ser los CD4, D4 y E4, en donde estos van a producir broncoconstricción, ¿ya? Entonces, van a producir la bronco porque es del bronquio, ¿verdad? Constricción. Bien, broncoconstricción. Esta broncoconstricción es característica de esto, del asma. ¿Ya? Entonces, se van a inflamar una vez que hay esta broncoconstricción, que quiere decir, broncoconstricción es cuando, imagínense el bronquio apretándolo, se va a disminuir la luz por donde va a pasar el aire hacia los pulmones, ¿verdad? Entonces la persona va a sentir esa sensación de falta de aire, ¿ya? Por último, también tenemos a las eotaxinas, es un quimiotáctico para el eosinófilo, ¿ya? Se olvide. Entonces, ya les decía lo que pasaba acá con la fosfolipasa, la activación del ácido araquidónico, los leucotrienos, que estos leucotrienos van a provocar la broncoconstricción, y la broncoconstricción es característica del asma, de esta patología. Por lo tanto, el tratamiento para el asma, lo voy a hacer de ya. Tratamiento para el asma es esto, broncodilatadores. Porque si se produce una vasoconstricción, yo lo aprieto. Al apretarlo, estimularlo, no puede pasar el aire hacia los pulmones, entonces la persona va a tener esa sensación de falta de aire. Por lo tanto, lo que hay que hacer es abrir, dilatar esa vía aérea. Y por eso es que vamos a usar los broncodilatadores, que al año lo van a avanzar en fármaco. El más conocido, el más usado es y el de primera elección es el salbutamol, ¿ya? Que más adelante en tercer año van a saber todo su mecanismo, cómo es que se produce, ¿ya? Porque no solamente es para esto, ¿ya? Tiene otros mecanismos de acciones. Ya, entonces no se olviden eso, y a ver qué más falta de acá. Este término, anafilaxia. ¿Qué es anafilaxia? Es una hipersensibilidad de tipo 1, ¿ya? A nivel sistémico va a ser peligroso, es considerado una emergencia médica porque nos puede generar un shock anafiláctico y posiblemente la muerte. O sea, después del shock anafiláctico va a sobrevenir la muerte, ¿ya? Bien. Aquí era lo que les decía, la anafilaxia local. Acá vamos a encontrar las alergias atópicas, la dermatitis atópica, como pueden ver. Esta urticaria, se puede decir. Entonces, en este tipo de anafilaxia, la atopía es una predisposición hereditaria que tienden a tener reacciones alérgicas inmediatas locales de tipo hipersensibilidad tipo 1. ¿Ya? Las personas que tienen esta predisposición se van a llamar atópicas, por eso dicen alergias atópicas. Va a afectar al 10% de la población y se va a manifestar por urticaria, angioedema, rinitis, asma. ¿Ya? Bien, vamos a seguir. Y esta es la anafilaxia que les decía a nivel sistémico, en donde la persona va a presentar la urticaria, pérdida del conocimiento, se va a inflamar la zona de la lengua, por lo tanto va a tener incapacidad para tragar, va a haber la hinchazón o inflamación de los tejidos de la garganta, y si no se actúa rápido,
se puede sobrevenir la muerte, ¿ya? Entonces acá tenemos que se desencadena después de la administración oral o parenteral del alérgeno, como ser antisuero, fármacos y hormonas. Y acá el gran ejemplo que les puedo dar es que, por ejemplo, la penicilina, cuando es la primera vez que nos van a colocar penicilina, la enfermera nos pregunta, ¿verdad? Si es que nosotros sabemos, si es que somos alérgicos a la penicilina, si es que alguna vez nos han puesto y qué efecto ha tenido en nosotros, pero en caso de no recordar si es que son alérgicos o no, lo que ellos hacen es colocan un poco de la penicilina en nuestro bracito, formando una ronchita, en donde si esa, y lo marcan todo el territorio donde han hecho donde han inyectado el poquito de penicilina, ¿ya? Y si es que ¿cómo se le puede decir? Esa ronchita, si es que crece mayor al límite que ellas marcaron, quiere decir que somos alérgicos y por lo tanto no nos colocan ese fármaco, ¿ya? Pero en caso de que haya por cosas de la vida, ¿no? Seamos alérgicos a la penicilina y no lo sepamos y la enfermera sea negligente, ¿no? O sea, piense que no somos y al colocarnos el fármaco va a haber una reacción en nuestro cuerpo y puede producir este tipo de anafilaxia sistémica. ¿Ya? Entonces dice, la gravedad va a depender del grado de la sensibilidad previa. Minutos después se produce el prurito, la urticaria, eritema, seguidos de broncoconstricción, edema laríngeo, que van a progresar hacia la obstrucción laríngea. Shock y la muerte pueden producir a los pocos minutos o en algunas horas. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Luego vamos a tener la hipersensibilidad tipo 2, conocida también como citotóxica. ¿Ya? Ahí están los ejemplos. Primeramente voy a empezar por acá. A ver, ¿dónde está mi...? Ya, luego les voy a explicar estas enfermedades, ¿ya? En este tipo de hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica va a estar mediada por las IgM e IgG, ¿ya? Va a depender de los anticuerpos dirigidos contra los antígenos presentes en la superficie celular o en la matriz extracelular o en el producto extraño puede adoptar la forma de antígeno exógeno, ¿ya? La lesión posterior se va a producir por mecanismos que vamos a describir a continuación, que son 3 tipos de mecanismos. El primero va a ser la opsonización y la fagocitosis. Donde hay fagocitosis, va a haber inflamación, ¿ya? La segunda va a ser la que va a estar mediada por el complemento, y el tercer mecanismo va a ser la disfunción celular mediada por anticuerpos, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos? Ya. Aquí tenemos el primer mecanismo va a ser este de acá, de opsonización y fagocitosis. Ya saben, donde hay fagocitosis significa que va a haber inflamación, ¿ya? Bien, vamos a empezar describiendo este esquemita. Color rojo. Window, ya, listo. Primeramente va a haber un antígeno. Puede ser endógeno. Este antígeno puede ser endógeno o puede ser exógeno, ¿ya? Entonces, este antígeno va a ser marcado o opsonizado por la IgM, ¿ya? También puede ser por la IgG, por una de estas dos. También, una vez que sea marcado, se va a formar el inmunocomplejo, ¿ya? Inmunocomplejo. Se va a formar este inmunocomplejo, se va a fagocitar la célula y por lo tanto nos va a dar la lisicelular.
¿ya? De nuevo, tenemos un antígeno que puede ser de origen endógeno o exógeno. Este antígeno va a ser marcado ya sea por la IgM o la IgG. Por una de estas dos puede ser marcado. Una vez que sea marcado, se forma el inmunocomplejo, se va a fagocitar la célula y por lo tanto nos da como resultado la lisis celular. ¿Bien? Entonces ese sería el mecanismo que va a haber de la lisis celular, porque los anticuerpos IgG e IgM van a marcar a este antígeno, ¿ya? Entonces este es un mecanismo de las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, como ya les decía. Cuando se trata de enfermedades autoinmunes, este antígeno va a ser endógeno, ¿ya? Aquí les puse estos ejemplos. Voy a ponerle esto, ejemplo. Tenemos estos 4. La anemia hemolítica, autoinmune. Uy, me comí esa palabra. Autoinmune. Ya no se olviden eso. La anemia hemolítica autoinmune, ¿qué va a haber? Va a haber la lisis del eritrocito. ¿Por qué? Porque se van a generar anticuerpos IgG e IgM contra la superficie del eritrocito. ¿Ya? Digamos que este es el eritrocito. Se van a formar entonces anticuerpos contra la superficie de este eritrocito. Se van a formar los inmunocomplejos. Lo mismo, va a haber lisis celular. Se fagocitan los eritrocitos. Vamos a hacerle una X. O acá un fagocito que se lo está comiendo. No va a estar feliz el fagocito. ¿Ya? Entonces se va a fagocitar a los eritrocitos. Fagocitar, acuérdense que significa comer, ¿ya? Entonces, al haber la destrucción de los eritrocitos, se va a producir este tipo de anemia hemolítica autoinmune, ¿ya? Luego tenemos el síndrome de Good-Pasteur o síndrome del buen pastor. Aquí va a haber anticuerpos contra el colágeno 4, ¿ya? Contra el colágeno 4, que este se va a presentar en las membranas basales de los alvéolos de los glomérulos. ¿Ya? No se olviden del glomérulo, el glomerulito, de este glomérulo. ¿Ya? Entonces este síndrome de Good-Pasteur nos va a afectar a 2 tipos de órganos. Ya voy a borrar eso. Ahí lo borré el de la. No se olviden colágeno 4, que va a actuar principalmente a 2 órganos. ¿Ya? Va en los pulmones, aunque no sé qué parece eso, y en el glomérulo renal, ¿ya? Porque va a lesionar las membranas basales de estos 2 tipos de órganos, tanto en los pulmones como en el glomérulo renal. Luego también vamos a tener la púrpura trombocitopénica autoinmune, la vasculitis por ANCA. ANCA significa anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, ¿ya? Entonces, como sabemos, los neutrófilos son células propias de nuestro sistema inmune, ¿verdad? En este caso, habrán anticuerpos IgM o IgG contra los neutrófilos, ¿ya? Es como que va a ser un ataque en nuestra contra, ¿ya? Porque los neutrófilos ya les dije que son células normales propias de nuestro sistema inmune, y en este tipo de vasculitis por ANCA se van a crear anticuerpos, van a haber anticuerpos IgM e IgG en contra de estos neutrófilos, ¿ya? Es una enfermedad autoinmune, esta vasculitis por ANCA, y esos neutrófilos que van a ser destruidos
la mayoría se van a encontrar en los vasos sanguíneos y van a provocar inflamación, por lo tanto por eso es lo que se da la vasculitis, ¿ya? Bien. Luego vamos a tener que es el tercer mecanismo, que va a estar mediada por el complemento. Aquí, en este tercer, a ver si... Sí, no, perdón. Este es el primero, ya me acordé. Y este es el segundo, ya. Ya les expliqué el primero. Bien, ahora vamos con el segundo mecanismo que va a ser mediado por el complemento también en la inflamación. Aquí, en esta, está mediada por el complemento. Es la misma que ya vimos anteriormente, pero a diferencia de que esta irá a opsonizar proteínas del complemento C3b y C5b. Estas son opsoninas, estas de acá, son opsoninas y también pertenecen al sistema de complemento, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por acá, número 1, ¿ya? Este antígeno, junto con el anticuerpo, junto con estos anticuerpos, ¿ya? Entonces, este antígeno con este anticuerpo van a formar el inmunocomplejo. Ya me cansé de repetirles ese concepto, chicos, espero que no se olviden. ¿Ya? Entonces van a formar el inmunocomplejo. Entonces esta IgG va a interactuar con los receptores Fc de los macrófagos. ¿Ya? Y estos van a activar el famoso sistema de complemento. ¿Ya? Este sistema va a hacer que va a empezar a producir opsonina contra el antígeno, contra este antígeno, ¿ya? Entonces, no se olviden, de nuevo, el antígeno junto con el anticuerpo, al unirse van a formar el inmunocomplejo. Entonces, esta IgG se va a unir o va a interactuar con los receptores Fc de los macrófagos y estos van a activar al sistema de complemento, ¿ya? Este sistema va a hacer que se va a producir las opsoninas, esta C3b y la C5b, contra el antígeno y van a provocar, contra este antígeno, y van a provocar la lisis celular. ¿Ya? Provocan esta lisis celular. Entonces acuérdense que el sistema de complemento, en este caso va a opsonizar, va a destruir. Y un ejemplo que tenemos acá es el síndrome de nuevo de Gut-Pasteur. Luego vamos a tener nuestro tercer mecanismo, que va a ser la disfunción celular mediada por anticuerpos. Aquí tenemos dos ejemplos, que es la miastenia gravis y el hipertiroidismo. ¿Ya? Primero vamos a empezar con la miastenia gravis. ¿Ya? Bien, vamos a empezar con la miastenia gravis. Vemos en la imagen, en esta imagen vemos la unión entre el músculo y el nervio. ¿Ya? Y esta es conocida, esta unión entre músculo y nervio, como placa motora. Placa motora. Ya, entonces la unión entre el nervio y el músculo es conocida como la placa motora. Podemos ver en esta terminación nerviosa, contiene vesículas, estas vesiculitas. Dentro de estas vesiculitas van a estar los neurotransmisores, en este caso, la acetilcolina. ¿Ya? Como saben, esta acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia, si se puede decir, o el principal neurotransmisor para generar la contracción muscular. Ya no se olviden, muscular. Ya, entonces, entonces tenemos acá la membrana del músculo, esta membrana del músculo, en donde van a tener receptores, ¿verdad?
para la acetilcolina, ya, esta acetilcolina. La acetilcolina viene, pueden ver acá. Le voy a dar acá. Bien. ¿Ven esto? Ya les dije que en el nervio están encerradas en pequeñas vesiculitas todos los neurotransmisores, en este caso la acetilcolina. La acetilcolina va a ser el neurotransmisor principal encargado de generar la contracción muscular. Entonces en la membrana, esta es la membrana del músculo, se van a encontrar estos pequeñitos receptores de la acetilcolina. Pueden ver que la acetilcolina tiene una forma cuadradita y los receptores tienen esa misma forma para recibirlo, ¿verdad? Aquí van a encajar perfectamente. ¿Ya? Entonces la acetilcolina es liberada de estos nervios y va a interactuar con estos receptores. Y por lo tanto se va a producir, ya saben, la despolarización y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si estos receptores de acetilcolina van a estar bloqueados por anticuerpos, estos anticuerpos? Estos anticuerpos los van a bloquear, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa entonces si estos receptores de acetilcolina van a estar bloqueados? ¿Qué va a pasar cuando la acetilcolina quiera unirse a su receptor y no pueda? ¿Ya? Entonces lo que va a pasar es que no va a poder, simplemente no va a poder unirse porque está bloqueado, está inhibido su receptor, cada uno de sus receptores. Entonces la acetilcolina no va a poder realizar su función. Ya les dije que la acetilcolina era el neurotransmisor principal en la contracción muscular. Por lo tanto, si sus receptores están bloqueados por estos anticuerpos, la acetilcolina no se va a poder unir a su receptor y producir la contracción. Por lo tanto, si está bloqueado, al estar bloqueado estos receptores, no se va a producir la contracción muscular. Entonces, ¿qué va a presentar nuestro paciente? Nuestro paciente va a tener flacidez, va a tener debilidad muscular. Entonces, de eso es lo que se trata esta enfermedad de la miastenia gravis, ¿ya? ¿Qué sucede en la miastenia gravis? Los anticuerpos van a bloquear la unión del neurotransmisor, que es la acetilcolina. No va a permitir que la acetilcolina se una con su receptor, por lo tanto no va a haber contracción muscular. Debido a este bloqueo de los receptores de acetilcolina, debido a que estos, anticuerpos bloquean estos receptores, entonces por lo tanto no va a producirse la contracción muscular. Bien. Y de eso se trata básicamente la miastenia gravis. No se olvide, nuestro paciente va a tener flacidez y va a tener debilidad muscular. Más adelante les voy a mostrar una imagen de cómo es la fascia, digamos, de un paciente con miastenia gravis. Y luego tenemos nuestro segundo ejemplo, que es el con hipertiroidismo, o también conocida como enfermedad de Graves, o enfermedad de Graves, ¿ya? En esta enfermedad, a diferencia de esta, se van a producir en la glándula tiroides, ¿ya? Ahí se va a encontrar el principal problema. Entonces, la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, también tiene su receptor, como la acetilcolina tenía su receptor. Esta TSH tiene sus propios receptores, ¿ya? ¿Dónde se encuentran estos receptores? Se encuentran en las células de la tiroides. En este caso, este es un tirocito, ¿ya? Entonces se van a encontrar en esas superficies de las células de la tiroides, que son estos de acá. Estos son los receptores. Ahora, ¿qué pasa si el anticuerpo, este anticuerpo, se une a este receptor de la TSH? ¿Qué pasa? Entonces, lo que va a pasar es que va a provocar la producción excesiva de esta hormona tiroidea. Porque este anticuerpo que pueden ver acá este anticuerpo que se produce, se va a comportar como una hormona.
¿ya? Entonces, al comportarse como una hormona, va a provocar la producción excesiva de estas hormonas, ¿ya? Fíjense que en la miastenia gravis se inhibían, ¿verdad? Se inhibían estos receptores de acetilcolina, se bloqueaban, ¿verdad? En cambio acá, en el hipertiroidismo, se va a estimular, ¿ya? Al anticuerpo, este anticuerpo va a funcionar como una hormona tiroidea y provoca el aumento de las hormonas tiroideas, por lo tanto se produce el hipertiroidismo, ¿ya? Estos pacientes con hipertiroidismo, vamos a ver que van a tener las patologías de la exoftalmia, van a buscar qué significa. También va a aumentar su metabolismo basal. La persona va a tener mucho apetito, mayor apetito, pero no van a poder, como se puede decir, engordar, ¿ya? Pueden comer todo lo que quieran, pero no van a engordar. Y también son personas hiperactivas por lo general, ¿ya? Entonces no se olviden de esa explicación que les di, tanto en la miastenia gravis y en el hipertiroidismo, ya que son preguntas al menos de la miastenia gravis. Si no les entra en el primer parcial, puede ser que les entre en endocrino o en su parcial final. Bien, aquí era donde les decía cómo la debilidad muscular se puede ver en los párpados de esta persona, en la miastenia gravis. ¿Ya? Pueden ahí apreciar. Esta es la enfermedad de Graves o hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Pueden ver las fases de una persona hipertiroidea. Bien, y acá les voy a poner el otro video en donde se explica sobre la hipersensibilidad de tipo 3 y la hipersensibilidad de tipo 4. Bien. Hipersensibilidad tipo 3 y 4. La hipersensibilidad se define como una respuesta exacerbada o inapropiada a antígenos externos, patógenos o tejidos. De los 4 mecanismos existentes, en esta ocasión hablaremos de tipo 3, mediados por anticuerpos, y tipo 4, mediados por células T. Esta se genera cuando existe un exceso de antígeno soluble como medicamentos, venenos, vacunas, gluten, que se une a anticuerpos y forman complejos inmunes pequeños que se depositan en la superficie de los endotelios vasculares, glomérulos renales, alvéolos pulmonares o sinovio de articulaciones. Estos complejos activan al sistema del complemento que libera C3A y C5A, atrayendo neutrófilos y mastocitos que se depositan en los tejidos. Este tipo de hipersensibilidad suele manifestarse a la semana del desafío inmunológico. Algunas enfermedades de tipo 3 son hipersensibilidad tipo 4. En este existen dos mecanismos que activan el tipo 4. El primero se puede activar al contactar a inmunógenos en piel y a través de la presentación antigénica. Es mediado por linfocitos Th1 y Th17, mismos que liberan citocinas y reclutan neutrófilos y macrófagos liberando ROS. Es una reacción que se presenta dentro de 24 a 72 horas después de contactar al antígeno. El segundo mecanismo es el mediado por linfocitos T citotóxicos que al reconocer antígenos de tejidos liberan perforinas, granzimas e inducen apoptosis. Algunas enfermedades de tipo 4 son Bien, vamos a seguir con la hipersensibilidad tipo 3. En este tipo de hipersensibilidad va a ser mediada por inmunocomplejos
Estos inmunocomplejos pueden estar formados por antígenos, ya sean exógenos o endógenos. Se van a depositar sobre todo en los órganos donde se filtra la sangre para formar otros líquidos, como por ejemplo en el glomérulo del riñón, en las articulaciones y en los vasos sanguíneos. Ahí tienen ejemplos de los tipos de enfermedades que podemos encontrar en este tipo de hipersensibilidad. La pregunta que me acuerdo de mi año fue que me puso, o sea, la pregunta decía, la enfermedad o fenómeno de Arthur, ¿a qué tipo de hipersensibilidad pertenece? Y la respuesta simplemente era poner hipersensibilidad tipo 3, ¿ya? Entonces, aquí lo más importante es que sepan que va a ser mediada por los inmunocomplejos, como ya les decía. Estos inmunocomplejos tienen un tamaño variable, digamos, ¿no? Pueden a veces ser de tamaño pequeño, pueden formarse los inmunocomplejos tan pequeños, muy, muy, muy pequeños, que el sistema reticular, retículo endotelial, ya, sí. Entonces, por eso es lo que le puse esta imagen, sí se puede ver la imagen del vaso. Este es un vaso, el órgano del vaso. Entonces, en el vaso va a estar el sistema retículo endotelial, donde este va a ser el encargado de destruir estos inmunocomplejos, ¿ya? Los inmunocomplejos, porque el inmunocomplejo, digamos, no puede estar dando vueltas por nuestro cuerpo, por nuestro organismo de manera libre. Por ejemplo, a ver, un ejemplo que les puedo dar es después de que pasó la infección, el inmunocomplejo no puede estar, como les decía, libre, porque va a generar la activación del sistema inmune. Por lo tanto, este va a tener que sí o sí eliminarse, ¿ya? En donde, ¿y dónde se va a eliminar? Se preguntarán ustedes, ¿dónde se va a eliminar estos inmunocomplejos? Estos inmunocomplejos entonces se van a eliminar en los órganos que se encargan de filtrar la sangre, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos al vaso, que es el principal encargado de eliminación de estos inmunocomplejos. Y acuérdense por esto, que histología, que nos decía, ¿no? Que en el vaso tenemos dos tipos de pulpa, la pulpa roja y la pulpa blanca. En la pulpa blanca, esta va a ser la pulpa, ahí, pulpa blanca y la pulpa roja, ¿verdad? Pulpa blanca, pulpa roja. Entonces, en la pulpa blanca va a estar esta pulpa blanca va a estar llena de células del sistema inmune, y aquí es donde se van a encargar de eliminar los eritrocitos envejecidos y también estos inmunocomplejos, ¿ya? Bueno, pero a veces estos inmunocomplejos no se eliminan y se llegan a depositar en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿ya? También se pueden depositar en las articulaciones, en el glomérulo renal. Si se depositan en los riñones, van a generar una glomerulonefritis. Si se depositan en las articulaciones, una artritis. Y en los vasos sanguíneos van a provocar una vasculitis, ¿ya? Acá hay un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de glomerulonefritis post-estreptocócica. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda un glomérulo dañado, ¿ya? Que va a estar presente en la glomerulonefritis. ¿Qué va a pasar en esta glomerulonefritis post-estreptocócica? ¿Ya? Lo que pasa es que el estreptococo, por ejemplo, en una faringitis estreptocócica, una vez curada esta faringitis, las toxinas de este estreptococo o alguna proteína puede que quede en la circulación, entonces esta proteína o toxina va a unirse a algún anticuerpo, ya sea IgG o IgM, ¿ya? Y va a formar, como ya les dije, el inmunocomplejo. Este inmunocomplejo no se va a lograr, o sea, si no se elimina, si no se logra eliminar, perdón, va a ir a depositarse en este glomérulo renal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, va a provocar lo que pueden ver acá, la inflamación. Pueden ver acá, este glomérulo está sano, es un glomérulo por donde tienen los espacios para que se pueda filtrar la orina.
perdón, la sangre, ¿verdad? En cambio, este está edematizado, está inflamado. Entonces, así es como se llega a producir la glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Ya? Fíjense que todo se encuentra en este glomérulo edematizado, ¿ya? Hinchado. No hay espacio por donde se filtre la sangre, por lo tanto, nuestro paciente se va a ver afectada su diuresis, ¿ya? Por el hecho de que va a estar afectada la diuresis, vamos a tener como consecuencia edema debido a esta retención de líquido, ¿ya? Luego vamos a tener el lupus eritematoso sistémico, sus abreviaciones son LES. Bien, aquí tenemos esta imagen, acá, del lupus eritematoso. Vemos los depósitos de los inmunocomplejos, y el signo más importante en esta enfermedad va a ser este, el eritema en ala de mariposa. Podemos apreciar acá, eritema en el ala de mariposa, ¿ya? Eritema es la coloración roja, y se le denominó forma de mariposa porque tiene como que esa formita de una mariposa, ¿ya? Porque solo en esa zona es donde aparece el eritema, más característico, digamos, ¿no? Por eso es un signo importante. Sus síntomas son varios debido a que, como dice su nombre, va a haber una afectación a nivel sistémico. Por lo tanto, aquí podemos ver algunos síntomas que son pérdida de cabello, pero esta pérdida puede ser temporal, úlceras en la boca, dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor, inflamación de las articulaciones, hinchazón de las manos, ronchas rojizas en la cara, eritema en ala de mariposa, inflamación de algunas glándulas, gastritis, problemas de los riñones, fatiga extrema, fiebre, entre otros. Aquí tenemos de nuevo el lupus eritematoso sistémico. Esta no tiene una causa exacta, sigue en estudio, pero se dice que es un trastorno autoinmune inflamatorio crónico que puede afectar a muchos sistemas de órganos, incluyendo la piel, articulaciones y órganos internos. Va a afectar en su mayor parte 9 veces más a la mujer que al hombre y puede presentarse a cualquier edad, ¿ya? No se conoce, aún no se conoce, como ya les decía, el mecanismo, la causa exacta, ¿ya? Pero por ahora se maneja eso, que es una enfermedad de tipo autoinmune. Y estas son algunas complicaciones, ¿no?, que se puede tener en este lupus eritematoso, como puede ser derrame pleural, problemas en el corazón. Esta es la más común, nefritis por lupus, artritis y el fenómeno de Raynaud también podemos ver, ¿ya? Aquí tenemos el síndrome de Sjögren, o de Sjögren, como quieran decirle. Esta va a ser una enfermedad autoinmune sistémica que se va a caracterizar por afectar principalmente las glándulas exócrinas, ¿ya? Como sabemos, todas estas glándulas son las encargadas principales de producir líquidos, como ser la saliva, las lágrimas, las secreciones mucosas. Y todas estas secreciones, líquidos, van a hacer que hidraten, van a lubricar, van a suavizar partes de nuestro organismo que están en contacto con el exterior. Para eso sirven. Esa es su principal función. Bien, entonces esta afectación va a conducir a la aparición de los síntomas de sequedad, ¿ya? Se va a caracterizar, como lo dice ahí en la diapositiva, por sequedad de los ojos, conocida como queratoconjuntivitis seca. También sequedad en la boca, xerostomía, debido a la destrucción de las glándulas salivales y lagrimales. También es de tipo causa inmunitaria. El 40% se presenta aisladamente de forma primaria o síndrome seco, y el 60% asociada a otras enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Afecta principalmente a mujeres de mediana edad, y el tratamiento para este síndrome va a ser simplemente sintomático. ¿Qué quiere decir? Se trata de aliviar los síntomas que presenta, como por ejemplo, en el caso de la xerostomía, la sequedad en la boca, se debe tratar de tomar abundante líquido, tener una buena higiene bucal. También se puede dar fármacos estimulantes de la salivación, como ser la pilocarpina,
Y en el caso de los ojos secos, queratoconjuntivitis seca, se puede tratar con lágrimas artificiales. ¿Ya? Bien, continuamos. Luego tenemos la hipersensibilidad de tipo 4, llamada también hipersensibilidad retardada. ¿Por qué? Porque tarda de 48 a 72 horas en manifestarse. ¿Por qué retardada? Valga la redundancia. Porque van a actuar los linfocitos LTCD4 y CD8, y como sabemos los linfocitos pues tardan, ¿no? Un poco más tardan en intervenir en los procesos de defensa, como por ejemplo, en este tipo de hipersensibilidad va a ser de que aquí hay una reacción de hipersensibilidad por contacto. Se da, por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado que hay personas que tienen cierto, o ellos pueden observar, reconocer que tienen cierto tipo de reacciones de hipersensibilidad al estar, por ejemplo, en contactos con joyas. No sé si han visto esa joya de fantasía, las baratitas, digamos. Bueno, hay personas que al usar este tipo de joyería, ya sea por, no sé, algún metal les va a producir este tipo de hipersensibilidad, que sea del de la joya, que les va a provocar unas tipos ronchitas en la zona de donde se la pongan la joya, ya sea si es un collar en el cuello, le va a producir estas ronchitas. Y hay casos en los que esta quedan las manchitas de por vida, ¿ya? No tienen una desaparición total, digamos, ¿no? Entonces van a quedar esas ronchitas. También acá, creo que no lo puse. Sí, no lo puse. También vamos a tener como ejemplo acá estas dos enfermedades que van a ser la diabetes mellitus tipo 1. Se cree que la diabetes mellitus tipo 1, perdón, es por hipersensibilidad de tipo 4. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, se cree que el sistema inmune reacciona contra las células betas, ¿ya? La célula beta es la que nos va a producir insulina, ¿verdad? Entonces se cree que por un sistema inmune, el sistema inmune, perdón, va a reaccionar contra estas células, atacan a estas células betas de los islotes de Langerhans. Entonces por eso es que va a provocar, o se lo puede considerar, una hipersensibilidad de tipo 4, ¿ya? También tenemos a la artritis reumatoidea, ahí está el ejemplo, y vamos a seguir. Bien, acá tenemos otro ejemplo igual de hipersensibilidad de tipo 4, que es el test de Mantoux o PPT o prueba de tuberculina. En esta, primeramente, ¿qué es el PPD? Va a ser un derivado de proteína purificada tomada de bacterias muertas de la tuberculosis. ¿Cómo vamos a realizar este procedimiento? Le tenemos que inyectar este derivado de proteínico a la persona, ¿ya? Y se tiene que esperar a que se forme una roncha. Y si la prueba es positiva, si se dice prueba positiva de Mantoux o prueba de tuberculina positiva, esta roncha tiene que ser mayor a 5 milímetros, ¿ya? O sea, pero al inyectar no significa que al instante va a aparecer. No, no, no. Esta es una hipersensibilidad retardada, puede tardar de 48 a 72 horas en aparecer. Y este es un ejemplo de hipersensibilidad tipo 4. ¿Ya? Por último, vamos a tener el rechazo a los trasplantes. Aquí van a ser los protagonistas los linfocitos TCD8 y el CD4 frente a los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Este complejo mayor de histocompatibilidad prácticamente son unas proteínas que están en todas las membranas celulares, ¿ya? Pero si la célula está afectada o la célula es tumoral, este complejo mayor de histocompatibilidad va a disminuir
Por lo tanto, esta disminución va a ser una señal para nuestro sistema inmune de que esta célula no está bien, ¿ya? Entonces van a actuar eso. También hay citólisis directa mediada por los linfocitos TSD4. Va a haber una lesión microvascular con isquemia, destrucción tisular por los macrófagos, ¿ya? Aquí tenemos 3 tipos de rechazo: el hiperagudo, el agudo y el crónico. El hiperagudo, como dice ahí, se va a dar por los anticuerpos preexistentes y se va a dar en menos de 24 horas. Esta va a ser la forma más precoz de rechazo y su desarrollo es de forma inmediata una vez que lo ponemos en contacto el injerto con la circulación sanguínea del receptor, ¿ya? Y el rechazo agudo va a presentarse de forma directa en los primeros 3 meses. Este rechazo agudo a su vez se puede dividir en 2, ¿ya? Aquí se los voy a anotar. Puede haber un rechazo celular, como también un rechazo humoral, ¿ya? En el rechazo celular se va a producir a los pocos días del trasplante o tras la interrupción, digamos, del tratamiento que esté llevando inmunosupresor. Va a haber un infiltrado inflamatorio, los linfocitos se van a lesionar, perdón, las células endoteliales, y los linfocitos Th1 van a producir la hipersensibilidad retardada. Mientras que el rechazo humoral se va a traducir en una vasculitis debido al depósito de inmunocomplejos que al estrechar la luz pueden producir infarto. Ya no se olviden que este va a ser se va a dar en los primeros 3 meses, el agudo. Y por último tenemos el rechazo crónico, que va a ser posterior a los 3 meses del que se ha realizado el trasplante. Bien, ahora sí, por último tenemos el último video. Bien. La amenaza de las fuerzas enemigas es constante. Los encargados de mantenerlas a raya son las defensas. Esta es la historia de nuestras batallas. Muy bien, soldados. Si van a encargarse de proteger el cuerpo, necesito que me demuestren cuán preparados están. Soldado, mencione las primeras barreras con que se encuentra un invasor al tratar de entrar al cuerpo humano. ¡Señor! ¡Sí, señor! Primero está la piel, que no permite el paso de bacterias. Luego están las mucosas, con sus cilios, que atrapan las partículas invasoras. Y las lágrimas, la saliva y el ácido estomacal, entre otros, que también impiden la entrada de atacantes. Muy bien, soldado. ¿Y usted? ¿Qué pasa si un invasor logra entrar? Señor, sí, señor. Ciertas partículas llamadas sistema de complemento rodean al invasor para alertar a las demás células de defensa y desatan la inflamación. La inflamación hace que la circulación aumente y así puedan llegar más refuerzos. Además, aumenta la temperatura del área para que las bacterias no puedan vivir ni reproducirse como lo harían normalmente. Veo que saben lo básico, soldados. Ahora vengan conmigo. Les mostraré lo que se encontrarán cuando salgan allá afuera. Estos son algunos de sus enemigos. Bacterias y virus. Tratan de entrar en nuestro sistema a toda costa. Y nuestra misión es impedir que desequilibren nuestro sistema. Para eso, contamos con nuestra primera línea de defensa. Les presento a los fagocitos. Los fagocitos literalmente se comen a los invasores y ayudan a comunicar la presencia de enemigos en el sistema. Esas partículas que exponen en su superficie indican qué tipo de infección nos invade. Cada tipo de invasor tiene un código diferente. Así podemos reconocerlo y usar las armas más adecuadas para derrotarlo. Todo lo que hemos visto hasta ahora conforma nuestro sistema de defensa más primitivo.
Pero a medida que vivimos más y más y nos enfrentamos a nuevas enfermedades, el organismo adquiere la capacidad de recordar con quién se ha encontrado y además de combatirlo específicamente, sin dañar a otros. Esa es la defensa adquirida, representada por los linfocitos. Ellos no solo reconocen a los invasores por la información que les proporcionan los fagocitos, sino que pueden reconocer por su cuenta a las partículas perjudiciales. Hay dos clases de linfocitos. Los linfocitos T se encargan de comandar el ataque. Cuando se dan cuenta de que hay intrusos, activan a los linfocitos B para que ataquen. Si los fagocitos atacaban todo invasor, los linfocitos solo atacan algunos, especializándose contra un solo enemigo. Los linfocitos B, al ser activados, se dividen en dos clases de células. Unas producen anticuerpos, sustancias que atacan a las bacterias y las hacen más apetitosas para los fagocitos. Las otras, las células de memoria, se encargan de recordar qué las activó, para que al encontrarse de nuevo con los mismos invasores puedan atacarlos antes incluso de que el cuerpo enferme. Ya vimos cómo reaccionan las defensas contra las bacterias. Pero hay otros invasores que actúan de diferente manera. Los virus. Un virus es diferente a una bacteria en varios sentidos. Una bacteria vive una vida propia y puede reproducirse por su cuenta. Pero un virus necesita un organismo para aprovecharse de sus células y reproducirse. Lo primero que hace es introducir su material genético en la célula y fusionarlo con el de ella. Luego, la célula produce más y más virus, los cuales finalmente la destruyen. Pero si el virus entra en la célula, no la podremos detectar. No se preocupe, soldado. Ya hemos pensado en eso y tenemos varios modos de contrarrestarlo. Uno de ellos es el interferón, que se produce cuando se notan ciertos síntomas anormales. Como su nombre indica, es una sustancia que interfiere con la acción de los virus, impidiendo que se reproduzcan una vez entren en la célula. La célula infectada alerta a los linfocitos de la presencia de invasores. Pero esta vez, la respuesta es más agresiva. Las defensas entonces toman una decisión drástica: destruir las células infectadas para que el virus no siga replicándose. Para ello, las células NK, llamadas Natural Killer en inglés, que significa asesinas naturales, localizan a las células infectadas y las destruyen. Pero hay un virus extremadamente inteligente que burla todos los sistemas de seguridad, a pesar de todos los controles que tenemos. Es el virus del VIH, responsable del SIDA. El virus entra al organismo y la primera respuesta de las defensas es la misma que contra todos los virus. Pero el VIH tiene una estrategia brillante y maliciosa. Infecta los linfocitos T, los comandantes de la respuesta inmune. Poco a poco, los linfocitos T van siendo destruidos, los soldados pierden a sus comandantes y el cuerpo no responde ante los invasores. Lo peor es cuando nuestras tropas NK y de linfocitos T citotóxicos destruyen a los linfocitos T ayudadores infectados. Es ahí cuando el cuerpo queda a merced de las enfermedades oportunistas. Sin defensas, cualquier infección, cualquier atacante es una amenaza para el organismo. Y son esas enfermedades las que lo llevan a la muerte. ¡Soldados! Ya saben lo necesario para enfrentarse a sus enemigos. Conocen sus compañeros. Conocen a quienes se enfrentan. Ahora solo queda que prueben lo buenos que son. ¡Vamos, soldados! ¡Háganme sentir orgulloso! ¡Hey! Bien, con eso ya acabamos el tema. Eh,
Espero que le logren entender. Ya saben, cualquier duda, igual respecto al tema de neoplasia, se lo voy a pasar por Telegram. Y cualquier duda o pregunta que les surja al momento de leer, me pueden preguntar. Y eso sería todo, chicos. Éxito en su parcial, tanto en el práctico como en el teórico. Y estudien, ya que tienen todavía tiempo para repasar y estudiar. Eso sería todo. Gracias.